Hola hermanos, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la Carta de Santiago y hoy vamos a concluir el capítulo 3, ¿sí? El tema de hoy es la sabiduría divina o la sabiduría según la Biblia. Hay un concepto que nosotros tenemos en cuanto a la sabiduría que está muy relacionado con el conocimiento y en estos breves versículos, que apenas vamos a analizar 6 versículos, Santiago va a afirmar que el conocimiento no es sinónimo de sabiduría. De hecho, toda la Biblia está empapada con esta idea. Conocimiento es una cosa, sabiduría es otra, ¿sí? Entonces vamos a leer y vamos a analizar estos versículos. Dice Santiago comienza diciendo: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Generalmente nosotros tenemos una persona sabia, aquella persona que sabe mucho sobre cosas, sobre cultura general o sobre la vida. A veces yo recuerdo que me decían a mis abuelos, ¿no? Él tiene mucha sabiduría, pedirle consejos. Nosotros miramos a determinadas personas con determinada edad, con determinada trayectoria en el área ya sea de vida o en su carrera o en su ministerio, y pensamos que por determinada trayectoria es sinónimo de sabiduría, o a veces por tener por tener una carrera en teología, por tener una carrera en la que sea, son sinónimo de personas sabias. Pero la Biblia, acá en este versículo dice: ¿quién de ustedes es sabio y quién de ustedes es entendido? Entonces que me demuestre su sabiduría por su buena conducta. Está haciendo una referencia a su buena manera de vivir. Y esa conducta debe ser reflejada en sabia mansedumbre. Básicamente lo que nos está diciendo Santiago es, si ustedes prestan atención, hay dos conceptos diferentes: quién es sabio y quién es entendido. Son dos conceptos totalmente diferentes. La palabra entendido tiene que ver con la formación académica. Es más o menos lo que estamos hablando. Siempre hablamos de que debemos formarnos intelectualmente, debemos formarnos académicamente, inclusive hasta somos grandes defensores de hacer una carrera en cuanto a la teología. Eso es lo que es ser entendido, tener el conocimiento intelectual. Pero como nosotros venimos haciendo énfasis en todos estos estudios, no nos acercamos a la Biblia como un ejercicio intelectual meramente académico, sino que nos acercamos a la Biblia con un sentido espiritual, como un ejercicio espiritual. Y Santiago dice justamente: entendido es aquel que se prepara, que se capacita. Si recordamos la clase anterior, justamente era lo que Santiago decía: necesitamos maestros preparados, necesitamos maestros capacitados, pero más allá, Santiago estaba alineado con el pensamiento de Pablo, que necesitamos maestros calificados, maestros que demuestren por su conducta de vida, por su manera de vivir, que realmente están en las condiciones para enseñar, para pastorear y para liderar. Y justamente Santiago dice: el que es sabio entre ustedes me tiene que demostrar por sus buenas obras, por su manera de vivir. La sabiduría, según el punto de vista bíblico, tiene que ver con el: ¿yo necesito el conocimiento intelectual para ser sabio? Sí, lo necesito. Necesito saber de Biblia, necesito saber de qué se trata en los valores éticos y morales que la palabra de Dios enseña. Necesito saber sobre Jesús. Pero yo necesito vivir de acuerdo a lo que yo sé. Eso es sabiduría según la Biblia. No solo definir doctrina de izquierda a derecha y de principio a fin, sino vivir la doctrina que yo estoy definiendo. La sabiduría, desde un concepto bíblico, tiene que ver con la práctica de la piedad, tiene que ver con la práctica de la ética bíblica, tiene que ver con vivir a Cristo. Yo puedo saber mucho acerca de Cristo y no vivir como Cristo vivía. Yo puedo saber mucho sobre la Biblia, pero no en mi vida no modelar los valores cristianos. Entonces Santiago dice que las personas sabias son aquellas que viven de acuerdo a la norma bíblica y muestran a través de sus obras, a través de su manera de vivir, con sabia mansedumbre. La mansedumbre está asociado al cristiano, ser manso, ¿verdad? Ser manso y humilde de corazón, de la manera que era Jesús. Entonces, concluyendo este razonamiento, Santiago, como ha sido práctico en todas las lecciones anteriores que nos ha dejado, es: no nos quedemos solo en teorías, sino que pasemos a la práctica de nuestra fe, que la fe nuestra, que nuestra teología pase a nuestras manos y pase a nuestros pies. Eso es lo que está diciendo Santiago. ¿Vos te crees sabio? Sí, bueno, demuéstrame por tu manera de vida. No me demuestres definiendo conceptos, no me demuestres definiendo doctrina. Demostrame por tu vida que vos sos sabio.
y ese estilo de vida se muestra con obras de mansedumbre, con obras de piedad. Pero miren lo que dice el versículo 14, pero si ustedes tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, no se jacten ni se mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Qué impresionante, ¿no? Santiago va a comenzar a definir la sabiduría que viene del cielo y la sabiduría de este mundo, y va a comenzar a hacer dos listados para comparar la sabiduría espiritual con la sabiduría terrenal. Entonces él dice, en el primer versículo ya de entrada está diciendo que la persona sabia es mansa, y la persona sabia no se jacta de su sabiduría, sino que su estilo de vida, su manera de vivir, va a demostrar que esa persona es sabia. Pero entonces dice, pero entre ustedes hay celos amargos, hay envidias, hay competencias, hay deseos egoístas, y ustedes se jactan, o sea, alardean. Jactarse es tener un valor, es creerse superior a los demás por conocimiento, por posesiones también, por riqueza, por cualquier cosa externa que tengamos. Y es lo que Santiago nos viene enseñando, no hacer discriminación, que el rico no se sienta más que el hermano pobre, que el pobre no se sienta inferior a su hermano rico. Comienza ahora a tener sentido todas las clases anteriores que nosotros hemos tenido sobre lo que Santiago vino hablando. Santiago está diciendo, ustedes se creen sabios, pero se jactan, son orgullosos, son soberbios, son engreídos. Pero el verdadero hombre y mujer espiritual, aquella que tiene una sabiduría espiritual, es una persona mansa y humilde de corazón. El versículo anterior dice, demuestra por su manera de vivir, pero demuestra con obras llenas de mansedumbre, llena de paz, va a decir en el último versículo de este capítulo. O sea que no se jacta por su conocimiento. La persona sabia bíblicamente es una persona mansa y humilde, como nuestro Maestro Jesús de Nazaret. Eso es lo que está diciendo Santiago en este versículo. Y va a definir tres características de la sabiduría terrenal, de la sabiduría que no es una sabiduría bíblica. Dice que la sabiduría de este mundo, que no desciende de lo alto, es terrenal, es animal y es diabólica. ¿Qué significa eso? Significa que la palabra acá, terrenal, significa que es un conocimiento que sirve para este mundo y que no tiene ningún beneficio en la vida eterna, no nos sirve para hacer obras para la vida eterna. Va a decir que es animal, significa, esta palabra animal en el griego es psikis, ¿no? Tiene que ver con nuestro mundo interior, o sea, tiene que ver con los sentidos. Es una sabiduría que se aprecia por los sentidos y que se descubre por los sentidos, pero no es en oposición a la sabiduría bíblica, no es una sabiduría espiritual, que no tiene nada que ver con los sentidos tal y cual lo conocemos, sino que tiene que ver con un discernimiento espiritual, con nuestro sentido espiritual, con ser receptivos y sensibles al Espíritu Santo que hace que la palabra de Dios sea una palabra viva y me transforme de adentro hacia afuera. Eso es lo que se refiere cuando dice que es animal. Y cuando dice que esta sabiduría es diabólica, no necesariamente significa que la sabiduría terrenal o la sabiduría de los sentidos sea enseñada por el diablo o proceda del diablo, sino que significa que es tan contraria a la sabiduría bíblica que hasta puede ser creada, puede ser endosada por el mismo Satanás. O sea, toda sabiduría humana, por más impresionante que parezca, pero si es contraria a las Escrituras, si contradice la Biblia, es una sabiduría diabólica, en el sentido que hay una oposición con el reino de Dios, ¿no? Entonces, esas son las características de la sabiduría terrenal. Pero ahora va a comenzar, y dice en el versículo 6, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Lo que está diciendo es que cuando solo hay personas que manejan la sabiduría terrenal, va a haber envidia. Cuando hay personas con esa clase de sabiduría humana que solo sirve para este mundo, va a haber competencia. Y termina con una conclusión muy fuerte, va a haber toda clase de obras perversas, ¿no? Porque el corazón es engañoso. Pero en cambio, el versículo 17, pero la sabiduría que desciende de lo alto, o sea, la sabiduría espiritual, la sabiduría bíblica, la sabiduría que nosotros queremos, aquella que dijo en el capítulo 1, versículo 5, que el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Esta clase de sabiduría desciende de lo alto. Ya lo había dicho en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 17, que todas las cosas buenas
desciendan de lo alto, del Padre de las luces, indica procedencia, todo lo bueno viene de Dios. Y cuando dice acá que la sabiduría viene de lo alto, la sabiduría espiritual viene de lo alto, está haciendo referencia a que su fuente es Dios y que Dios da a sus hijos la sabiduría divina. La sabiduría que desciende de lo alto es primeramente pura, primeramente pura. Y esta palabra primeramente es importante. Primeramente significa primero en importancia, no solo primero en una lista de varias características. Tiene que ver con que es la característica más importante. Nosotros tenemos la costumbre de cuando citamos características, citamos una, dos, tres, y cuando vamos a citar la última, decimos, y ahora viene la última, pero no es la menos importante. Si generalmente utilizamos esa expresión, nos referimos a que está a la par de las otras anteriores. Pero cuando yo tengo que citar 8 características, obviamente tengo que empezar por una. Cuando acá dice que la sabiduría divina es primeramente pura, es porque el orden es importante. De las demás se desprenden que es la sabiduría del cielo es pura. ¿Tá? ¿Se entiende? Es algo importante que el orden es importante. Primero es pura. ¿Qué quiere decir pura? A que no está contaminada. ¿Qué significa pura? A que no está condenada. Significa que cuando nosotros tenemos una sabiduría espiritual, va a producir pureza no solo en las acciones externas que yo hago, sino que va a producir pureza en mi corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Cuando nosotros vamos adquiriendo sabiduría espiritual, nuestras intenciones se van purificando. Una de las cosas que siempre decimos es que nosotros como cristianos vamos a ser juzgados por la motivación por la cual hicimos las cosas. Muchas veces hacemos cosas buenas, pero con las motivaciones equivocadas. Y como dice el pastor Tim Keller, el cristiano pide perdón por las cosas malas que hace, pero también pide perdón por las cosas buenas que hace, pero con una motivación mala. Pero lo que dice la Biblia es que cuando nosotros comenzamos a adquirir sabiduría espiritual, sabiduría divina, sabiduría del cielo, sabiduría bíblica, las motivaciones de mi corazón se van a ir purificando y las acciones externas también van a ser puras. Por eso la necesidad que tenemos de obtener la sabiduría espiritual. ¿Cómo obtenemos la sabiduría espiritual? La obtenemos mediante la oración. Ya lo dijo Santiago 1.5. Pida, el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero también la obtenemos a través del conocimiento de la palabra de Dios, a través del estudio, el análisis analítico de la palabra de Dios, con precisión, como hablamos en la clase anterior. Acá Santiago arranca diciendo que el que es sabio y es entendido, y dijimos que ser entendido tiene que ver con el conocimiento intelectual, con lo académico. Tener el conocimiento académico no significa que yo sea una persona sabia, pero yo no puedo ser una persona sabia si la palabra de Dios está lejos de mi vida. Yo no puedo ser una persona sabia si yo tengo poco conocimiento bíblico, si la palabra de Dios no habita en mi corazón, o como decían las palabras de Santiago en las primeras clases, hacer de la palabra de Dios, abrazarla a tal punto que la palabra de Dios sea uno conmigo. No se puede ser sabio si la palabra de Dios no habita en nuestros corazones. Necesitamos el conocimiento académico, pero necesitamos ir más allá. Necesitamos hombres y mujeres con sabiduría divina. Y esa sabiduría es pura, pero después es pacífica. La sabiduría de Dios es pacífica. Eso quiere decir con que la persona que es sabia no va a ser caracterizada por ser una persona conflictiva. Una persona sabia, vos te das cuenta porque ella es pacífica, tiene buenas relaciones interpersonales con sus prójimos, en la iglesia, con su familia, en su trabajo, en el barrio. Ya lo dijo Jesús en el Sermón del Monte. Bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Porque ellos son llamados hijos de Dios. Lo que está diciendo Jesús en esa bienaventuranza es un hijo de Dios, una característica digna de un hijo de Dios es que sea un pacificador. Ahora, Dios no quiere que seamos conocidos por ser conflictivos, ¿verdad? Dios quiere que seamos conocidos por ser personas pacificadoras, por ser personas que tienen el corazón puro. Después de ser puros, esta sabiduría es pacífica y provoca a nosotros que seamos pacificadores. Es amable y benigna. Y esta palabra amable me encantó. Me encantó estudiar esta palabra amable. Hay un concepto en este mundo que las personas amables y buenas son tontas. Pero
el concepto de esta palabra amable en el original tiene que ver con un caballo antes de ser domado, ¿no? Entonces, después que un caballo es domado, sigue teniendo la misma fuerza, sigue teniendo la misma potencia, sigue teniendo esos mismos músculos, esa misma velocidad, pero ahora lleva toda su fuerza de una manera elegante, de una manera tranquila y se deja gobernar. Y esta palabra amable tiene que ver que todo el furor de nuestro carácter ahora es domado por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Y si tenemos un carácter fuerte, nuestro carácter fuerte no nos controla, no nos domina. Podemos llevar ese carácter fuerte con elegancia, podemos llevar ese carácter fuerte con respeto, podemos llevar ese carácter fuerte con empatía hacia el prójimo y hacia los que piensan diferentes a nosotros. Entonces, una característica de una persona sabia es aquella que obviamente tiene unas buenas relaciones interpersonales hasta con las personas que no tienen su mismo sistema de creencias y su misma escala de valores. Cuán importante en este tiempo que necesitamos ser hombres y mujeres llenos de la sabiduría de Dios. Es benigna y está llena de misericordia y de buenos frutos. Impresionante. La palabra misericordia es una palabra que la citamos mucho en clase. Misericordia, una palabra compuesta en miser, que significa miseria, y cordia, que significa corazón. Pasar por mi corazón la miseria de los demás para sentir empatía, para sentir compasión, para extender gracia, para extender amor. Es eso lo que hace Dios con nosotros. Y lo que está diciendo Santiago en esta carta es que cuando nosotros tenemos la sabiduría de Dios, la misericordia va a ser una característica de aquella persona que posee la sabiduría divina. Ya lo dijo en unos versículos atrás, ¿recuerdan? En el capítulo 2 y el versículo 13, juicios y misericordia se hará para que el que no tenga misericordia. Y nos deja un principio, una regla de vida. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces se espera de nosotros como hijos de Dios que seamos misericordiosos. Y es una característica de aquella persona que tiene la sabiduría divina. Llena de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. Ya en el capítulo anterior, Santiago nos decía que una fe viva tiene frutos. ¿Recuerdan? Vos decís que tenés fe, ¿dónde están tus obras? Y Santiago le dice, mirá mis obras y determiná por mis obras la cantidad y la calidad de mi fe. Una persona con sabiduría espiritual es una persona que lleva muchos frutos y que lleva buenos frutos. Y miren lo que dice, sin incertidumbre ni hipocresía. Esta palabra incertidumbre tiene que ver con una persona que no duda, una persona que no vacila. Es una persona que tiene sus convicciones firmes y que no se mueve de sus convicciones. Es interesante porque si recordamos las características anteriores, dice que la sabiduría divina es buena y es amable. Y yo les dije que esas dos palabras suelen tomarse como personas que son tontas. Pero cuando dice acá que es una persona sin incertidumbre, es una palabra que tiene sus convicciones fijas, sus convicciones firmes, que no va a transigir por la presión grupal o familiar o la presión de este mundo. Él tiene las cosas claras y decide ser fiel a Dios. Es interesante. Y no sin incertidumbre y sin hipocresía. O sea, no hay la palabra hipocresía, que en realidad es una palabra que viene del teatro, ¿no? Es una palabra, habían pocos actores y usaban muchas máscaras. O sea, una misma persona podía colocarse una máscara y hacer el personaje del bueno, pero podía ir atrás del telón y volver con otra máscara y hacer el personaje del que estaba triste y hacer varios personajes con una misma máscara. Y esa persona que utilizaba varias máscaras se conocía como el hipócrita, varias caras, varios rostros. Y es eso lo que significa la palabra hipocresía. Pero acá lo que dice es que la persona espiritual no tiene hipocresía. No es que se comporta en la iglesia de una determinada manera, en su casa se comporta de otra, en el trabajo se comporta de otro. No. Él mantiene siempre el mismo perfil en todo el lugar. Una persona sabia, con sabiduría espiritual, es una persona pura, amable, buena, misericordiosa, cuando nadie lo está viendo, pero también cuando todo lo está viendo, porque no es un tema de acciones externas, tiene que ver con el carácter. Y el carácter es lo que tú y yo somos cuando nadie
nos está viendo, lo que tú y yo somos cuando estamos solos en nuestra intimidad. Y termina diciendo que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es una frase muy interesante. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, ¿no? El fruto es algo que se obtiene del árbol, es consecuencia, se siembra la semilla y se recoge un fruto. Acá lo que está diciendo es que se sembró en paz, se siembra paz en paz y se recoge frutos de justicia. Entonces, en estos pequeños 6 versículos, Santiago va a plasmar la diferencia entre la sabiduría terrenal, que está lleno de celos, lleno de competencia, lleno de ira, lleno de malos deseos del corazón, y va a compararla con la sabiduría espiritual, que es pura, que es buena, que está lleno de buenos frutos, que es amable, que es benigna, que es misericordiosa, que no es una sabiduría hipócrita y falsa. Y son las características que deberían caracterizar a cada hijo de Dios. Quiero terminar esta reflexión con la misma pregunta que arrancó Santiago. ¿Quiénes de nosotros somos sabios y quiénes de nosotros somos entendidos? Si nos falta sabiduría espiritual, si como esencia de nuestro ser no tenemos las características de la sabiduría espiritual, es un hermoso día para pedirle a Dios sabiduría, que es una pata. Necesitamos 2 patas para obtener sabiduría espiritual. Una es pedir a Dios sabiduría, que nos dice Santiago capítulo 1, versículo 5, pero otra pata es estudiar la palabra de Dios, analizar la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, para que ella produzca un cambio en mi corazón y así yo poder demostrar con mis buenas obras, llenas de mansedumbre, que estamos llenos de la gracia divina. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Dios los bendiga.